Compartir con ustedes nuevamente este 34º Simposio Internacional de Literatura que están organizando el Instituto Literario y Cultural Hispánico y a su vez el Modern Language Department of California State University. Y este simposio se va a llevar a cabo en la Sociedad Científica Argentina, en Santa Fe 1145, entre el 9 y el 14 de agosto. Es clave que ustedes puedan ingresar a la web y nos llaman, nos mandan un mail y puedan inscribirse. Pueden inscribirse como autores, como socios o simplemente como asistentes. Lo que ves es en homenaje a Sábato. ¿Y por qué? En Argentina, en Buenos Aires, porque es uno de los países que declaró la independencia dentro de Latinoamérica antes que los demás. Y entonces estamos celebrando el bicentenario de Argentina y de muchos de los países de Latinoamérica. Seguimos con Eduardo Braun, que además de ser director del grupo HCM, fue profesor de Berkeley, fue profesor del IMD en Suiza, que amé realmente los profesores de empresas de familia del IMD, lo conocí cuando Asindar era mi cliente y bueno, discutimos libros, ellos tienen la humildad de, cuando vos discutís entre comillas en el discuss, ¿no? Sí, en el discuss y no en el argue. Tienen la capacidad de escucharte y tomar la lógica de cada uno, me parecieron geniales. Y además, por supuesto, de la Universidad Católica y de otras universidades como profesor visitante y titular. Pero estábamos, o te digo al revés, ¿qué le recomendás a tus alumnos cuando tienen que leer, o qué le recomendabas, cuando tenían que leer sobre un tema específico? Por ejemplo, estrategia. Obviamente depende el tema, pero en el caso particular de estrategia, a mí me gusta siempre Michael Porter, sin duda sí. Es el eje, digamos, con sus estrategias competitivas de todo lo que ha sido el desarrollo de las estrategias en los últimos años, modernas, pero buscar conceptos complementarios. Hoy en día lo que llaman la estrategia de océano azul, que es de René Mauborgne y Chan Kim, que dice, no tenemos, en la estrategia de Porter, uno está centrado en la propia industria y analiza las fuerzas, que son los proveedores, los clientes, los productos sustitutos y los competidores. Y dice, si uno mira solamente su industria, va a estar reforzando lo que ellos llaman un océano rojo, que es de la sangre, porque más de lo mismo. Más de lo mismo. Lo mismo pierde perspectiva. Sí. Que aquel que está centrado en las mejores prácticas, que fue una moda, una teoría, que decir, saquemos de cada uno de mis competidores lo mejor, yo estoy pareciéndome más a ellos mismos. La estrategia de Océano Azul viene a decir, no, reinvéntense, miren a las industrias de al lado para tratar de sacar ideas totalmente innovadoras. Y eso me parece un parámetro, un marco interesante. Clave sí. en la forma, como vos decías, de enriquecer esta perspectiva que no, o esta teoría que no deja de ser válida, pero no por ello, digamos, puede dejarse de lado otras visiones complementarias. Absolutamente. ¿Qué le dirías? Te llama en tu director de grupo HCM, te llama un cliente y te dice, me recomendaron la teoría de Six Sigma, o una teoría X de calidad, olvidémonos cuál. Y sí o sí vi que en los laboratorios tales funciona, en las automotrices funciona, en alguna otra industria, en la de entertainment funciona. Por lo tanto, la quiero sí o sí en mi empresa. ¿Qué le dirías como consultor super senior? Bueno, primero, nuevamente, tratar de entender qué implica esa teoría, cuál es la causalidad, por qué se logran los resultados que se logran,
si eso es probable que se aplique en su propia empresa y circunstancia. Leer las críticas, y hoy en día de vuelta uno pone en Google críticas a Six Sigma y aparecen. Y a partir de ahí discutirlo internamente. Nosotros desde HCM tenemos hoy no lo llamo un producto, pero sí un hábito, que es sugerir agarrar entrevistas de las que hacemos en Management TV y una vez por semana agarrar una entrevista o un pedazo de entrevista de 10 minutos y sentarse con la mesa chica, las 10 personas con las que uno trabaja, el equipo de trabajo, y ¿qué hacemos igual y qué hacemos distinto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué nos hace pensar? Porque en realidad... Digamos que lo usan como disparador. Como disparador para la reflexión. Y cosa bastante poco habitual en nuestro mundo corporativo latinoamericano. Las teorías de management que aparecen permanentemente y a las cuales hay que aplicarle estos exámenes de rigurosidad, digamos, de cuántos son teorías o son simplemente algunas correlaciones en algún caso, lo que marca es que tenemos que estar en una permanente reflexión, porque no vamos a llegar, como se busca en la física, a la teoría unificada de la física, la teoría unificada del management, que es una y para todas las circunstancias. No, y además habla de conducta. Exactamente, como tengo que ver con las conductas del ser humano, adentro de la empresa, en el mercado con mis productos, en el entorno que pone las expectativas, en mis clientes, a lo más que vamos a aspirar, y creo en los próximos años vamos a tener muchos libros, mucha investigación que nos enseñe mejor cómo piensa la gente, en tanto que consumidor, o en tanto que empleado, o en tanto que socio, pero solo va a complejizar esta necesidad, el abordaje, y no lo vamos a tener simplificado, no vamos a tener un sello que nos diga esta teoría es buena. No, estamos cada vez más insertos en un mundo donde hay que hacer una reflexión permanente, donde, como hace 40 años, estudiar una carrera me servía para toda mi carrera, hoy es solo jardín de infantes. Absolutamente. Okay. Desde ese lado te diría, ¿cuáles fueron los aprendizajes de una entrevista con Clinton, por ejemplo? Me acuerdo una de las primeras entrevistas, le pregunté si había tenido un mentor. Y siguió pensando y me dijo, sí, mi primer mentor fue mi madre. ¿Por qué? ¿Y qué aprendiste de ella?, le digo. Me dice, bueno, mi madre tuvo una vida muy dura. Fue viuda varias veces, tuvo cargo de sus hijos y no tenía muchos recursos. Y ella me enseñó, never ever give up, nunca jamás te rindas. Y eso a mí me ayudó siempre, incluso cuando yo tenía dificultades políticas, me dijo, y me hablaban de si iba a renunciar o no iba a renunciar, dije, no, nunca voy a renunciar. Y la verdad que me quedó. Desafíos para Eduardo Brown. Me gustaría poder extender este ciclo de entrevistas que tengo con gente a nuestros eventos, que son líderes, que son creativos, al área de las humanidades. ¿Por qué? Yo creo que hoy, cuando hablamos de empresarios y hablamos de empresa, uno habla o tiene un foco en el aspecto de management, en el aspecto de evolución tecnológica, y todo el mundo dice el futuro y piensa en el dispositivo que tendremos. Y a mí me interesa pensar en el futuro, cómo va a ser la unidad familiar, cómo va a ser las expectativas sociológicas, las divisiones políticas, el hombre dentro de esa tecnología. Y entonces, qué mejor que pensadores como Sabater, como Jacques Attali, filósofos, para explorar el hombre dentro de ese nuevo contexto tecnológico. Y como decía alguien que vos conocés seguramente, somos sistémicos, así que aquello que nos pasa en un ámbito va a implicar o va a tener implicancias en el otro ámbito en el que operemos también. Sí, okay. Y es más, las teorías de management o los autores que hoy tienen peso son autores que en general han sido CEOs, es decir, gente que ha integrado, no ha desarrollado una teoría en un laboratorio, en una universidad, ha instrumentado. Y uno de ellos, o sea, un Jack Welch, dice, sean ustedes mismos, primero y antes que nada, busquen ser genuinos. Un Bill George, que fue el CEO de Medtronic, que la revolucionó,
él dice, no hay que buscar el carisma, hay que buscar la esencia, no hay que buscar ser hacia afuera, hay que buscar ser hacia adentro. Entonces, el nuevo líder es un líder que no está en un pedestal y en una imagen televisiva, sino está más bien centrado en sí mismo, y cuando es él mismo puede así liderar a los demás. Nos vamos a ir a más Misión Posible, pero en la semana que viene, con otro artículo de Harvard Business Review, y lo vamos a comprometer en cámara para que vuelva. Encantado. Nos vamos a más Misión Posible en la semana que viene. Gracias por acompañarnos.